Hebreos capítulo 2. Carta del apóstol a los Hebreos. Póngale usted el nombre que quiera. Carta del apóstol a los Hebreos. Carta de Dios a los Hebreos. Capítulo 2. Recuerde que vamos en la predicación expositiva de la palabra y vamos a leer versículo 10. Tengo mucho esta mañana, por eso no voy a leer todo el capítulo 2, pero desde el versículo 10, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Con la ayuda de Dios voy a sacar todo esto hoy. Voy a correr un poquito. Bueno, no sé. Confiemos que sí. Este es el mensaje número 6 de la carta a los Hebreos. Y el tema general es la supremacía de Cristo. Y recordemos, el propósito de la carta es alentar a aquellas personas que se han estado desanimando de la fe, a aquellas personas que están queriendo volver a los ritos del templo, es decir, a los ritos de los sacrificios, y sobre todo alentar también a aquellos que están apostatando, o a aquellos que no siendo creyentes están con los creyentes y necesitan una palabra a ver si se arrepienten para que sean verdaderos. Yo creo que lo más crítico de esto, hermanos, y nos deja clara la escritura aquí en esta carta, es que lamentablemente, y así es, con nosotros hay muchas personas que no son cristianos. Dicen ser, tienen el rótulo de cristianos, pero no son. Y entonces esas personas tarde que temprano abandonarán la fe, tarde que temprano abandonarán, apostatarán, o lo peor, en aquel día cuando lleguen delante del Señor, Él les va a decir: yo no los conozco. Y son esas personas hipócritas, pudiéramos decirle así. Yo ayer con mi esposa le hablaba de lo que significa la palabra fariseo, y yo le decía: ve, yo quisiera ser un fariseo. Ya se asustaron. En el estricto nombre de la palabra, porque fariseo significa separado, santo, puro. Eso es fariseo. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted acusó a los fariseos, y Jesús acusó a los fariseos y uno los acusa, es porque ellos eran tan puros y tan justos, digámoslo así, delante de los hombres. Pero internamente eran unos hipócritas. De ahí salió la palabra, pero la palabra fariseo en sí es muy bonita. Es justos, santos, aquellos separados. ¿Por qué así? Porque, hermano, si no somos justos por la justicia de Jesús, de nada nos sirve estar acá reunidos en esta hora. Bien, la supremacía de Cristo, Cristo superior a los apóstoles, a los profetas. Dijimos todo el Antiguo Testamento, la ley, Cristo superior. Ya Dios no nos habla ahora por sueños, visiones, nada de eso, por profecía, ya no, sino que en el último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Claramente lo dejamos en la primera exposición. Luego veamos que Cristo es superior a los ángeles, porque es que acá también había una situación, y era que algunos de los hebreos estimaban a los ángeles y aún llegaban hasta querer adorarlos.
y entonces Cristo es superior a los ángeles. Luego vimos una advertencia en cuanto a la salvación, en cuanto a no descuidar la salvación tan grande. Y hace 8 días veamos cómo Jesús es coronado de gloria y de honra. En el tema de esta hora es que voy a hablar acerca de cómo Jesús encarnado. Jesús es encarnado, los versículos que veíamos acá. Y otra vez la idea del escritor de Hebreos es siempre exaltar a Cristo. Que los hebreos comprendan que Cristo está por encima de todo. No es posible que estén abandonando a Cristo. No es posible que se estén yendo a ver un profeta como Moisés, como hoy día, o a un pastor, y que le temen más al pastor que a Cristo. No es posible que estén yéndose a ángeles que son criaturas de Dios, rechazando a Cristo. No es posible que vayan otra vez a sacrificar o a hacer cosas antiguas sabiendo que Cristo es el supremo. No es posible que confíen aún en sí mismos o en otras cosas sabiendo que Cristo lo es todo. Entonces, ¿cómo descuidar una salvación tan grande después de conocerla? Y hoy quiero hablar acerca de Jesús encarnado, porque para poder darnos la salvación debió encarnarse. Yo tengo 3 puntos y se los voy a decir. Tengo muchos textos, no sé si vaya, pero número 1, Jesús encarnado para ser el autor de nuestra salvación. Jesús encarnado, número 1, para ser el autor de nuestra salvación. Número 2, para poder llamarnos sus hermanos. Jesús encarnado para poder llamarnos sus hermanos. Y número 3, para poder darnos grandes beneficios. Jesús encarnado para poder darnos grandes beneficios. Y tengo 5 beneficios, que los dejo para la próxima reunión, pero no, mejor hagámosle. Sé que usted me va a aguantar 1 hora hoy. Jesús encarnado, número 1, para ser el autor de nuestra salvación. Y aunque leímos el versículo 10, voy a leer desde el 9, versículo 9 y versículo 10, como terminamos hace 8 días, para que podamos como encontrarlo allí para ver. Número 1, para ser el autor de nuestra salvación. El verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, lo vemos hace 8 días, a causa del padecimiento de su muerte. Comienza hablando de la encarnación, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 12 dice que Jesús es el autor de nuestra fe y el consumador de ella también. Aquí dice el autor de la salvación de ellos. Entonces, Jesús encarnado. ¿Y por qué? Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, usted lo sabe muy bien, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, Dios verdadero, siempre existió como una persona en la eternidad. Dios es uno solo, pero existe en 3 personas. Dios es una sola esencia, pero existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales en todo. Pero el Hijo y el Padre, y en el convenio eterno, como llamamos el plan eterno de redención, le plació a Dios para salvar al hombre que el Hijo viniera a salvar al hombre, pero para poder hacerlo tenía que encarnarse, es decir, tenía que tomar forma humana. Y entonces en la encarnación, que usted conoce en Filipenses 2, no vamos a ir allá, dice que siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Es decir, el mismo Dios Hijo lo que hace ahora es que toma la naturaleza humana. Él no pierde nada. El despojo no es que Él dejó ningún atributo como algunos han enseñado, jamás. Porque Jesús es eterno y Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Lo único que pasó en la encarnación es que Él tomó la naturaleza humana, tomó la forma humana perfecta. Es decir, Adán, que es el que nos representaba a nosotros, y Adán, estoy hablando del Génesis, representa al género humano, pero como Adán pecó, el género humano se perdió, el género humano merece el infierno. Entonces era necesario que ahora viniera el segundo Adán, es decir, humano, pero distinto al primero, perfecto, santo, para poder salvar a los que estaban en el primer Adán. Usted puede leer Romanos 5 y entiende bien esa parte. Es decir, existen solamente 2 cabezas representantes, o como usted ya lo sabe acá, 2 cabezas federales, que son el primer Adán y el segundo Adán. Dependiendo donde usted esté, así será su destino. Si usted se queda en el primer Adán, usted va para el infierno. Pero si usted por la fe pasa al segundo Adán, que es Jesucristo, usted tiene vida eterna, va para la gloria eterna.
Y Él, para poder entonces salvarnos, tuvo que tomar forma humana. Entonces la encarnación implica, desde que usted lee los evangelios, dice que María fue concebida por el Espíritu Santo. Ahí está la encarnación. Y hasta que Él muere y resucita, a eso se le llama la encarnación, la vida de Jesús. Ahora, a partir de ahí, Jesús adquiere una naturaleza humana, y ahora mismo Jesús tiene esa naturaleza humana. Amén. O sea, a partir de la encarnación, Jesús ahora es una sola persona, pero con dos naturalezas. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Así que usted lo adora, lo exalta como Dios, pero también ahora vamos a ver unas implicaciones de su humanidad, y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Entonces, Jesús encarnado primero para ser el autor de nuestra salvación. Y tengo que aclarar un punto fundamental, porque en el versículo 9 que leíamos dice que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y entonces fácilmente, y trayendo otros textos malentendidos, la gran pregunta que siempre nos hemos hecho: ok, entonces ese versículo lo que quiere decir es que Jesús murió por todos los hombres. Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque el texto 10 lo aclara. Voy a leer otra vez, dice, para que por la gracia de Dios gustase, la palabra gustar ahí es que murió o se entregó libremente, gustase la muerte por todos. Vamos a ver, y ahí vamos a ver cuáles son esos todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí está, que habiendo de llevar, ¿cuántos hijos? Muchos hijos a la gloria. Si Jesús murió por todos, tiene que llevar a todos a la gloria. Porque la muerte de Jesús no fue en vano. Y entonces dice, murió por todos. ¿Cuáles son todos? Pues por los muchos. Porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar y profesionar al autor de la salvación ¿de quién? ¿La salvación de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los hijos. ¿Y quiénes son esos muchos y esos hijos? Pues los que dice el verso 9, la muerte por todos. Amén. Y fuera de eso hay otros más pasajes, pero pues yo no voy a hablar ahora de esa parte, solamente que quiero hablar. Jesús es el autor de la salvación de ellos, es decir, de los que va a llevar a la gloria. Jesús es el autor de la salvación de los que va a llevar a la gloria. Si a alguien no lo va a llevar a la gloria, entonces Jesús no es el autor de la salvación de ellos. Y sé que entramos en problemas. El hermano Oscar Dentula me está mirando y ojalá que esto le ayude a la pregunta que me hacía anoche. Ok, entonces el versículo 10, la primera parte, nos habla de un convenio. Ahora la palabra convenio aquí es también la voluntad. Mire el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Aquí nos habla de un convenio o una voluntad. En otras palabras, porque era la voluntad de Dios, o porque así fue que le plació a Dios, o porque hubo un convenio entre la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En el capítulo 1 veíamos eso, que Jesucristo hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Bueno, entonces, ¿quién es el creador, hermano? El creador es Dios. El sustentador, el creador de todas las cosas es Dios. El sustentador de todas las cosas es Dios. Pero es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Entonces convenía a Dios, quien es el por cuya causa son todas las cosas. Inmediatamente podemos ir a la doxología, ustedes pues lo buscan, no voy a ir allá. Pero Romanos 11:36, ¿cómo termina una doxología? Dice, porque de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ven? A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice. Entonces, había un convenio, había una voluntad de Dios en la eternidad. Y es que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Lo veíamos el jueves aquí cuando hablábamos de la providencia de Dios. Los que vieron el mensaje, hermanos, se dieron cuenta. El Señor nos sostiene. La providencia de Dios es que hoy estamos aquí porque a Él le plació que estuviéramos acá. Y Él nos sostiene y nos va a sostener hasta la eternidad en esa salvación que nos dio. Entonces, por quien todas las cosas subsisten, y entonces, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Para poder llevar muchos hijos a la gloria, y aquí ese de llevar nos está hablando de la salvación, perfeccionarse, o sea, para poder llevar hijos a la gloria,
era un convenio, tenía que ser así, era la voluntad de Dios, quien es el creador de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que para poder llevar hijos a la gloria, y aquí es donde vamos a comenzar a ver la encarnación, su valor, que para poder llevar hijos a la gloria. Y ahora, ¿cuál es la gloria? Yo sé que hay muchas interpretaciones de la gloria, pero yo no me voy a ahondar en eso. Solamente quiero pensar que cuando Jesús resucitó, Él fue glorificado. Y que la misma Biblia registra que nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él y estamos también de una manera glorificados. Y obviamente habla de una glorificación que cuando muramos nosotros o cuando el Señor venga por nosotros y entramos en la gloria, ahí seremos glorificados. Pues no sé a qué se refiere específicamente, pero bueno, somos glorificados con Él. Y cuando dice de llevar muchos hijos a la gloria, se refiere a que Jesús vino, se encarnó, y lo vamos a ver ahora, se identificó con los que va a salvar, y por esa identificación que tuvo con los que va a salvar es que los va a poder llevar a la gloria. Pero entonces el punto aquí, ¿qué era lo que convenía para poder llevar hijos a la gloria? Entonces, ¿qué era lo que convenía? ¿Cuál era el plan de Dios, quien es el creador y sustentador de todo? Y para poder llevar muchos hijos a la gloria, ¿cuál era el convenio? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, hermano, la salvación, aunque es por gracia, no fue gratis. A Jesús le costó todo. Y lo primero que comenzamos a ver aquí es que tenía que perfeccionar y por aflicciones. Por aflicciones, para poder ser el autor. Ahora, la palabra perfeccionar aquí hay que tener cuidado, porque la Biblia registra, y usted sabe que Jesucristo en su humanidad perfecto. Jesucristo humano totalmente igualito a usted y a mí, con la única excepción de que no tenía pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros es que no pecó. Es que no tuvo una naturaleza carnal y pecaminosa. Es la única diferencia. La única diferencia. En lo demás, hermano, igualito a nosotros. Y entonces, la palabra perfeccionar aquí es para poder consumar. La palabra inclusive perfeccionar aquí es tetelestai, que significa consumado. Ahora, hay ciertas interpretaciones un poquito diferentes, pero aquí se refiere a consumado. Entonces podemos leer acá, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, consumase o acabase la obra. Es decir, Cristo, para poder llevar hijos a la gloria y al ser encarnado, Él tuvo que venir y comenzar una obra y consumarla. Y cuando termina la obra, o sea, consuma la obra, eso lo hizo, esa consumación de la obra fue por medio de las aflicciones. Es decir, Jesús tuvo que ser afligido. Jesús tuvo que tener un sufrimiento en la carne, en su propio cuerpo, y para eso fue que tomó un cuerpo, mi amado hermano, para identificarse con nosotros. Usted se imagina, la Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero además de muerte, el pecado trae sufrimiento. Es decir, la raza humana sufre, desde que nacemos sufrimos, desde que nacemos lloramos, comenzamos a padecer, nos da hambre, nos da sed, nos da fatiga, nos da cansancio, nos enfermamos, nos problemas, nos angustiamos, qué sé yo, tantas cosas, nos da dolor, hasta que nos morimos. Es un sufrimiento. Y Jesucristo, para podernos salvar, Él tuvo que venir y experimentar todo ese tipo de sufrimiento. Es más, hasta la misma tentación tuvo que experimentarla. Entonces, en esa parte, para poder perfeccionarse o para poder culminar mejor la obra o consumarla, tuvo que ser por aflicciones. Dice, entonces, el convenio, la voluntad de Dios, Dios que hace todas las cosas, Dios por quien todas las cosas subsisten, para poder llevar hijos a la gloria, o habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que terminar la obra por las aflicciones, por sus propias aflicciones, y así pudo ser el autor de la salvación de ellos. Esto es impactante, hermanos. Esto es impresionante, porque Jesús en su encarnación entonces tuvo que sufrir, tuvo que ser afligido para podernos salvar. Hay algunas personas que no entienden esta parte, y entonces, si Él sufrió, no podía sufrir por gente que no iba a salvar. Y cuando yo aprendí esto, hermano, yo le doy la gloria a Dios, porque yo decía, ¿cómo es posible que si Jesús murió por todo el mundo, no todo el mundo va a ser salvo? Y tenía problemas.
Ahora, si usted quiere ver un texto, y lo voy a leer porque, hermano, yo no puedo dejar de leerlo, que habla del sufrimiento de Cristo en cuanto a la salvación, y ahí usted también puede ver por quién fue que Él sufrió para poderlo salvar. Es Isaías 53. Vamos a ir allá. No lo voy a dejar escapar, aunque usted lo conoce, yo quiero que usted lo mire. Vamos a mirarlo, hermanos. Abra la Biblia, por favor, ahí. Vamos a ir texto a texto, es decir, voy a tratar de hacer una homilía rápida de Isaías capítulo 53, teniendo en mente que Jesús es el autor de la salvación de ellos, es decir, de los muchos que va a llevar a la gloria, y que para poder ser el autor de la salvación de ellos tuvo que padecer. Si no había padecimiento no podía salvar, tenía que sufrir. Isaías 53, arranco desde el verso 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Luego dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Y comienza a hablar ahora de Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura. Mire cómo se deterioró la imagen de Jesús. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y cómo fue que él se deterioró en su hermosura? Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Jesús fue varón de dolores. Mire, experimentado en quebranto. No sé. Experimentado en quebranto. Y luego dice: y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y está hablando de las personas de su época, pero hoy día también, cuando no se valora el sacrificio de Jesús, cuando no se valora la salvación que Jesús nos ha dado, parece que estamos ahí. Luego el verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y ojo, porque comienza a hablar de nuestras. Y si las llevó. Y sufrió nuestros dolores. Ahora, quiero aclarar ese versículo 4, por favor. No me hable de enfermedad física, porque aquí está hablando solamente del alma, de algo espiritual, para que después no me lo maneje raro. Ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades, la enfermedad del alma por su pecado, y sufrió nuestros dolores, es decir, era mi enfermedad, era mi dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note lo que está diciendo Isaías. Aunque él sufrió mi enfermedad y mi dolor debido a mi pecado, y cuando lo veía sufrir a él, que estaba sufriendo por mi causa, yo le tuve como si Dios lo hubiera herido. Es decir, está diciendo, nosotros lo tuvimos como si hubiese sido castigado por Dios, como que si Dios lo castigó a él por su pecado. Ay, no. Hermano, Dios lo castigó a él, pero no por el pecado de él, sino por el pecado mío. Cuando Jesús en la cruz está sufriendo, no está sufriendo por el pecado de él, porque él no tenía pecado. Está sufriendo es por mi pecado. Por eso dice aquí que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, lo que quiero que nos concentremos es que, mire, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Cuando usted siente un dolor causa del pecado, el Señor ya lo sufrió. Le tuvimos por herido, por azotado de Dios. Entonces quiere decir de que él fue azotado, él fue herido y fue abatido. ¿Quién lo azotó? ¿Quién lo hirió y quién lo abatió en la cruz? ¿El diablo o Dios? Fue Dios. Fue Dios. Dios fue el que azotó al Hijo. Dios fue el que hirió al Hijo. Dios fue el que quebrantó al Hijo, al punto que terminó muriendo. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios. Es decir, y esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué así? Porque cuando el Padre estaba haciendo eso con su Hijo, estaba pagando allí la deuda suya y la mía. Amén. Es decir, la ira de Dios estaba siendo derramada sobre el Hijo, porque el Hijo se convirtió en nuestro sustituto, porque Él fue el que pagó la deuda mía. Es decir, tú y yo deberíamos pagar en la eternidad el pecado en el infierno. Por eso los teólogos, y estoy de acuerdo con esa apreciación, dicen que en esas 3 horas de sufrimiento en la cruz, cuando el Padre lo estaba hiriendo y lo estaba castigando al Hijo, ahí Jesús estaba sufriendo mi infierno. Ahí fue que Jesús sufrió el infierno mío. Ahora le pregunto, si Jesús sufrió el infierno de todo el mundo, no existiría infierno, porque Jesús ya pagó la deuda de todo el mundo, y tendríamos que creer en una salvación universal, que es una herejía.
Porque toda la gente no va para el cielo, la gran mayoría van para el infierno. ¿Y por qué van para el infierno? Porque Jesús no pagó la deuda por ellos. Así a usted le duela, no lo entienda, acá Jesús no pagó la deuda por los que van a ir al infierno y por eso ellos tienen que pagarla. Así es. Pero alégrese que Jesús sí pagó la deuda por los que vamos a ir a la eternidad con Él. Nos libró del infierno. Porque Él sufrió el infierno allá. Sigamos leyendo rapidito el versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por mi rebelión, molido por nuestro pecado. Yo no sé si usted entiende esa parte. Cuando participamos ahora del pan, yo sé si usted podía ver eso, que Jesús fue molido, así como ese pan fue partido. Jesús fue partido también, o fue molido. ¿Por qué? Por pagar mis pecados, por mis pecados. Ahora dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, o en otras palabras, para que yo tuviera la paz con Dios, para que Él me reconciliara. Entonces, eso tuvo un precio y fue el castigo. Él sufrió el castigo para yo tener mi paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O el original dice ahí es salvados. Y por su llaga fuimos nosotros salvados. Es decir, la salvación que nos la dio a nosotros fue porque a Él se le abrió una llaga. Y sigue diciendo el 6. Ahora, note la expresión por nosotros, no nuestras rebeliones. Siempre está hablando de algo que es efectivo. Si Cristo murió por mí, si Cristo murió por nosotros, si el sufrimiento fue por mí, si Él llevó mi pecado, nuestras rebeliones, nuestros pecados, hermano, eso es efectivo. Y eso lo quiero que lo tenga claro, porque Jesús aquí moría específicamente por personas. Por eso dice nuestras rebeliones, ¿no? Como usted se imagina una persona que vaya al infierno y luego le diga a Dios, pero ese texto dice que murió por mis rebeliones. ¿Por qué estoy aquí en el infierno? La respuesta es obvia, porque usted aplicó mal ese texto, porque no fue por usted. Si hubiera sido por usted, usted estaría conmigo en la gloria. Ahora yo siempre le digo lo siguiente. Esto no quiere decir que no vamos a orar por las personas, que no le vamos a predicar el evangelio a las personas. A todo mundo le predicamos el evangelio, a todo mundo le decimos que se arrepienta y que crea en el evangelio. El que crea y se arrepienta, ese es por el cual Cristo murió. Amén. Pero tú y yo no sabemos. Por eso así toda la vida no haya creído, toda la vida haya rechazado a Jesús, hasta el último minuto hay que predicarle, porque si en el último minuto se arrepiente y cree en el evangelio, entonces Cristo murió por él. Eso es lo que tú y yo no entendemos, y por eso el Señor dijo, vaya y predíquele a todo el mundo. Usted no sabe quién es, no me va a poner a predicar predestinación, que eso déjelo para la escuela de teología. Nosotros vamos a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mire, eso fue lo que hicimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Note, Jehová cargó en él, o le acreditó, o le imputó el pecado de nosotros a él. ¿El pecado de quién? De todos nosotros. Otra vez esa expresión, todos nosotros, no es todo el mundo. Son todos nosotros los que por él murió, porque ahorita lo aclara, por eso es bueno leer todo el contexto. Verso 7, angustiado él, afligido, y otra vez el sufrimiento aquí está, fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Este es el sufrimiento de Jesús. 8, por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Es decir, ¿por qué habla de su generación? ¿Quién la contará? Porque es que él no tuvo ayuntamiento con una mujer. No dejó descendencia natural. Luego porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y mire, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cómo? ¿Por la rebelión de quién? De mi pueblo. Entonces, ¿quiénes son los muchos? Mi pueblo. ¿Y quién es mi pueblo? ¿Israel? Israel y los gentiles creyentes. La iglesia de Jesús, el Israel espiritual, ese es mi pueblo, los creyentes. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora note el 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo en Hebreos? Que dice que hay un convenio. ¿Cuál era el convenio? Que después de mucho sufrimiento llevara hijos a la gloria. Y aquí dice, Jehová quiso, fue Dios el que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, fue Dios. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, y grave
la palabra expiación, porque la palabra expiación y la propiciación son sinónimos. La palabra expiar aquí es llevar o es quitar o es no acreditar. Es decir, es anular, expió el pecado, anuló el pecado de nosotros. Y la palabra propiciación es que al ser quitado el pecado de nosotros, por medio de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Dios es propicio a nosotros. Es decir, antes, cuando hay pecado, el Señor mira con ira y quiere derramar la ira sobre el pecador. Pero cuando el Señor expía, quita el pecado, entonces hay una propiciación. Es decir, Dios ya no nos mira con ira, sino que es propicio a nosotros, nos es favorable a nosotros. Hay una amistad con Dios. 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahora sí, note, verá linaje. ¿Cómo así? Allá dice que no tenía su generación quien la contara, pero aquí dice verá linaje. Es decir, verá descendencia. Y entonces más adelante lo vamos a ver que esa descendencia son los hijos que llevó a la gloria. Vivirá por las gordías. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, es decir, la voluntad de Dios era que Cristo muriera. Luego dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Y voy a Hebreos otra vez, llevar muchos hijos a la gloria. El fruto de la aflicción de su alma fue llevar muchos hijos a la gloria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo no va a estar satisfecho? Ahora lo vamos a ver. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quién? ¿A todos? A muchos. Llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos, por los cuales sufrió. 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿De todos? No, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, Isaías 53 es muy claro. Uno de los pasajes que me convenció de la expiación limitada, o de que Cristo no murió por todo el mundo, fue Isaías 53. Yo no tengo tiempo ahora para explicarlo todo. Quiero pasar al segundo punto. Entonces, Jesús encarnado para ser el autor de nuestra salvación. Vamos a Hebreos otra vez, y ya no voy a ir a otro pasaje ya, solamente voy a quedarme ahí. Veamos versículo 9 y 10, donde dice para ser el autor de nuestra salvación. Vamos a ver ahora versículos 11 hasta el 13, segundo punto, para poder llamarnos sus hermanos. Prácticamente ya lo dije, pero vamos acá. Hebreos 2, 11. Bueno, leo desde el 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Otra vez, Jesús murió, es el autor de la salvación de los muchos que llevó a la gloria. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Para podernos llamar sus hermanos. ¿Para qué se encarnó Jesús? Para podernos llamar sus hermanos. Dice aquí el versículo 11, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Dios, otra vez. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre Dios. Y los que son santificados, ¿quiénes son los santificados? Pues los hijos que va a llevar a la gloria. Es que hay que mirar el contexto para uno poder ir entendiendo. Porque el que santifica es Dios, y los que son santificados, pues los que va a llevar a la gloria, de uno son todos. ¿Quién es ese uno? Son todos. Hermano, y aquí comienza lo bonito. Nosotros veníamos del primer Adán y éramos uno con el primer Adán, pecadores. Ahora Jesús se encarna y es el segundo Adán, y todos los que creen en el segundo Adán llegan a ser uno con él. De tal manera que la iglesia somos hermanos porque creímos en Jesús, y yo soy uno contigo. Tú eres uno con el que está al lado, que cree, pero a la vez eres uno con Cristo. ¿En qué sentido somos uno? Y por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy hablando aquí de Jesús en su divinidad. Estoy hablando de Jesús encarnado en su humanidad. Él asumió la naturaleza humana, porque quien había fallado era el humano. Y porque para poder salvar al humano, Jesús en su humanidad perfecta
Y al yo creer en Él, me uní a Él, y a Él me hace ahora perfecto, me santifica. Y yo soy salvo porque estoy unido al justo, al santo, al perfecto. Si yo nunca me uniera a Jesucristo, seguiría unido al primer Adán e iría al infierno. Pero por la unión que tengo ahora por la fe en Jesucristo, soy uno con Él, soy santificado con Él, y por eso me va a llevar a la gloria. Amén. Y esto gracias a que Él se encarnó. Es decir, Él se identificó conmigo, se identificó con la humanidad, y dijo, la única manera de salvar a la humanidad es hacerme humano. Y en esa humanidad, entonces yo voy a sufrir con ellos, voy a padecer con ellos, pero como ellos no se pueden salvar por su pecado, y como yo, Jesús está hablando, no tengo pecado, entonces yo asumo el pecado de ellos, muero por ellos, pero yo me vuelvo uno con ellos, por la fe, que es la que Dios nos da, por la fe me uno a ellos, y los llevo a la gloria. Amén. Ahora sí, el versículo 11, porque el que santifica, Dios, Jesucristo, y los que son santificados, nosotros somos santificados. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y por favor, la santidad no es suya, la santidad no es su esfuerzo, la santidad no es sus esfuerzos, como muchos creen, ayuno, oración, no estoy diciendo que no ayune y que no ore, hágalo, pero yo lo que quiero decir es que con eso no se consigue la santificación. La santificación es una obra solamente de Dios, en Cristo Jesús, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos santifica. Amén. Por eso somos santos, por eso somos justos en Cristo Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, escuche, aquí es el punto, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Entiende ahora? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Note, hermano, habíamos visto la vez pasada que Jesús, siendo superior a los ángeles, por la encarnación fue hecho menor a los ángeles por un periodo de tiempo, obviamente, luego resucita, es coronado de honra y de gloria, pero ahora en esa misma encarnación, por la encarnación, el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el sostenedor de todo el universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que es victorioso, el único digno de adoración, ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios te llama a ti hermano. ¿Y en qué sentido? En un sentido, sé que esto es difícil, pero el único Padre es Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué digo en una parte. El único Padre es Dios. Y en la eternidad existe el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dios es uno solo otra vez, tres personas coiguales, pero en la eternidad, en su comunión allá, en su forma que no entendemos nosotros, hay roles, y el rol del Padre y el rol del Hijo. Por eso Jesús, cuando vino aquí, hablaba de mi Padre, pero luego comenzó a decir, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Porque, hermanos, Él llevó muchos hijos a la gloria. Es decir, tú y yo, siendo hijos del diablo y siendo enemigos de Dios, por la encarnación de Jesús y por la muerte de Jesús, cambió todo eso, y ahora nos hace hijos de Dios con minúscula. Y entonces, cuando Él está, Jesús, en su parte humana, Él es Dios en su divinidad, Él es Dios en su divinidad, Jesús es Dios, y Él es el único Hijo del Padre en la eternidad. Pero como es humano, entonces ahora Él dice, por mi muerte en la cruz, les concedo ahora, pueden llegar a ser hijos de Dios, porque a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a mí no me da vergüenza llamar mis hermanos. Es decir, me identifico tanto con ustedes, que son mis hermanos. Hermano, ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué Dios tenemos? ¿Sabe qué vergüenza debería darnos a nosotros y ser intimidados? Ni siquiera
solamente llamarle a Él Señor, es decir, Señor, yo solo soy tu siervo. Y lo único que yo debería hacer con Jesús es verlo como mi Señor y yo ser tu siervo, Señor, yo soy tu esclavo. Pero el Señor dice, tranquilo, te voy a llamar mi hermano. Amén. Es decir, tener derecho a mi Padre como lo tengo yo. No sé si eso tiene que ver con la parte que dice de Pedro, que Él nos hizo parte de su naturaleza divina. No es que nosotros seamos Dios ni que lleguemos a ser endiosados, jamás, jamás. Pero eso es lo que está diciendo, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y luego el escritor trae varios textos aquí, como 3 pasajes del Antiguo Pacto para decir, por eso hay una escritura que afirma eso, donde dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre de Dios, en medio de la congregación te alabaré, es decir, te voy a alabar con mis hermanos. Usted después va al Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y otra vez, y yo confiaré en él, otro salmo donde se está confiando, este es Isaías 8:17, donde se está confiando en Dios, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. A ver, ahora sí acláreme eso porque sí yo me perdí. No me dice que él dice que son mis hermanos, ahora porque dice que los hijos que Dios me dio. Supone que eso es mesiánico y está hablando de... Mire, mi hermano, lo que le voy a decir. ¿Por qué tú le dices padre a tu papá? ¿Por qué él te engendró? O le dijiste si no lo tienes ahora. ¿Quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. O sea, Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo. Y en su humanidad, obviamente es el Hijo Divino, pero en su humanidad le llama Padre, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién te engendró a ti? Dios me engendró. A ver, en el primer Adán, a ti te engendró fue Adán, en el primer Adán, porque tú naciste en pecado, y Dios no hace pecado. En la regeneración, ¿quién te engendró a ti? El Espíritu Santo. Cristo, el Evangelio, el Espíritu Santo, Dios. El Espíritu Santo me engendró, me dio la regeneración, pero fue Cristo, porque fue la obra de Cristo. Cuando Él murió en la cruz por mis pecados, Él me engendró. Entonces, en un sentido, Jesucristo es mi Padre. Esto es obvio, en un sentido. ¿Por qué? Porque Él me engendró espiritualmente. ¿Cómo así? Sí. Por eso dice aquí, he aquí yo y los hijos que Dios... ¿Que qué? Dígalo duro, ¿que qué? Dios. ¿Que qué? Dios. ¿Quién se los dio? Jesucristo dice, el que viene a mí, es más, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Por qué no lo echo fuera? Porque es que el Padre lo envió. Cuando Jesús oraba en Juan 17, ¿qué dice? Señor, aquí están todos los que me diste. Aquí están. Ninguno se perdió. Ah, sí, uno por ahí, pero ese era el hijo de perdiciones, ese no me lo diste tú. Los que me diste, ninguno se perdió. ¿Quién entonces es el que le da los hijos al Hijo? El Padre. ¿De quién es la salvación entonces? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una salvación eterna, plena. Y por eso, si usted quiere, llámele a Jesús Padre. Obviamente en una teología sana, correcta, que es la que siempre tenemos, nosotros decimos acá, Dios es uno solo, pero en la identificación de la Biblia, y como tenemos que actuar nosotros, es que oramos a Dios el Padre por medio del Hijo Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, y esa es la oración. Pero usted puede llamarlo también Padre si quiere, y al Espíritu Santo también. ¿Cuál es el problema? Pero obviamente no es lo normal en nosotros, pero la Biblia registra que Jesús tiene hijos. ¿Cuáles son los hijos de Jesús? Los que Él redimió, los que Él lavó con su sangre, por los cuales Él estaba muriendo en aquella cruz. Por eso dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos y pues ahora hijos. Ay, Señor Jesús. Va a terminar en estos 15 minutos. El último punto. Estamos Jesús encarnado, número 1, para ser el autor de la salvación, versículo 9 al 10. Número 2, para poder llamarnos sus hermanos, y no me amplíe mucho ahí porque quiero llegar al tercer punto, para darnos grandes beneficios.
Y quiero hablar de 5 beneficios. Ahora, estos beneficios es gracias a que Jesús asumió la naturaleza humana, como dice el versículo 14, la primera parte. ¿Están apagados los ventiladores? Yo estoy como... Uf. Mire, versículo 14, porque viene diciendo, ok, ese es el contexto, lo santificó, llevó a Dios a la gloria, no se avergüenza de llamarlos hermanos, ellos son mis hijos, me lo dio Dios, nadie viene a mí si el Padre no los envía. 14, así que, o como consecuencia de lo que vengo diciendo, por cuanto los hijos, aquí está hablando de los redimidos, participaron de carne y sangre, es decir, fueron humanos. Aquí no hay mucho que explicar. Así que por cuanto los hijos fueron humanos o participaron de carne y sangre, o sea, tienen una naturaleza humana, Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo, y aquí ese es mi punto. Jesús encarnado tenía que encarnarse, tenía que participar de lo mismo. En otras palabras, tenía que ser como nosotros. Por eso a usted no lo podía salvar un ángel, ni a mí tampoco. Hay iglesias donde hay pastores que dicen, yo soy su salvador. Iglesia católica, arrepiéntase ya. ¿Quién le dijo a usted que el Papa o que la Virgen o cualquier criatura eran mediadores? Segunda de Corintios 2:5 o primera, no recuerdo ya. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. No más. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Tenía que ser Jesucristo, hombre. Es decir, tenía que ser una persona con dos naturalezas, divino 100% y humano 100%, para podernos salvar. Si Jesús no viene, tú y yo nunca hubiéramos podido ir a Él. Jesús vino por nosotros y por eso podemos ir a Él. Vino a llevarnos. Amén. Y tuvo que tomar la forma humana. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Él tomó la forma humana. Hermano, por favor, míreme otra vez. Y humano el 100%, en todos los sentidos. Ojo con eso, que por ahí algunos han dicho, no, pero es que porque Jesús tenía la naturaleza divina. Él no pecó porque es que Él era divino. Él hizo su milagro porque es que Él era divino. Un momentico. Mientras estuvo aquí en la tierra encarnado, Él actuó en toda su humanidad perfecta. Y otra vez, no sé si esté bien esto de que, aunque Él nunca dejó la divinidad. Es decir, póngale cuidado, cuando Pedro vio a Jesús, ¿quién estaba ahí? El Hijo de Dios con sus dos naturalezas. Pero Pedro, ¿qué veía? La humana. Pero ahí estaba la divina. Es decir, desde el momento que Jesús adquiere la naturaleza humana, a partir de ahí la naturaleza humana jamás se va a salir. Jamás. Pero ellos veían solamente la humana. Y cuando Jesús actuó aquí, ¿cuál naturaleza fue la que actuó y se vio? La humana. Y entonces los milagros que hizo, lea la Escritura, por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él. ¿Por qué? Porque Él era humano. Y como humano tuvo que nacer, y como humano se identificó, se circuncidó, y como humano se hizo bautizar, y como humano, usted sabe, todo. Y como humano le dio hambre, le dio sed, le dio dolor, padeció, sufrió lo mismo, porque Jesús 100% humano, igual. Ojo, porque algunos, y yo he escuchado a algunos por ahí que han dicho, dicen ser teólogos, pero yo no sé, no le vi la Escritura, han dicho por ahí, pero es que entre Jesús y yo y nosotros, pues hay una diferencia por eso. ¿Cuál diferencia? La única excepción, y lo vamos a ver después, es que no pecó. Lo demás, igualito a nosotros. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ay, Padre Santo, les digo, mire, está toda la hoja de los beneficios. ¿Qué hago? ¿Lo menciono nomás? ¿Lo menciono? Ay, Padre mío. Eso me pasa por querer predicar tantos versículos y querer salir rápido. Número 1, Señor, ¿qué hago? La destrucción del diablo. Versículo 14, la última parte. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, ya lo dijimos, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ese es el diablo.
Lo primero que el Señor hizo con su encarnación y en la cruz fue destruir el imperio que tenía el diablo de la muerte. El diablo de alguna manera se le desgajó al Señor, no sabemos cuándo, con sus ángeles que fueron demonios. Y cuando Adán está, y Dios hace a Adán, allá está el diablo y lo hace caer. El diablo es el culpable. De ahí en adelante, Adán también obviamente, porque le hizo caso. Pero de ahí en adelante, de alguna manera, Satanás formó un imperio y él es el principal, tenía un imperio de la muerte. Es decir, él ahora aplicaba la palabra de Dios de manera tremenda: el alma que pecare, esa morirá. Entonces él quería hacer pecar al hombre para que muriera, porque eso estaba escrito y así era. Y él quería acelerar la muerte. Entonces lo que el diablo busca es que peque, ¿para qué? Para que se muera rápido. Yo quiero es que se muera, caramba. Y por eso Jesús en Juan 8:44 dice: el diablo, sí, él es mentiroso. Él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio. Es decir, Satanás tenía el imperio de la muerte, pero escuche que ese trono se le acabó. Ese imperio se le acabó cuando Jesucristo en la cruz del Calvario estaba muriendo. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Así de que me da pena con aquellos que hacen hoy día guerra espiritual tratando de sacar al diablo de las iglesias, sabiendo que hace rato el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y si está en las iglesias es porque ustedes no tienen el evangelio correcto. Ustedes lo que tienen es un evangelio distorsionado, donde el diablo todavía está imperando porque Jesús no está en ustedes. Pero si Jesús está en nosotros, el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. O es que yo estoy leyendo mal la escritura: para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no tiene, tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora, ¿entonces el diablo no gobierna? Sí, pero en lo que Dios le deja gobernar. Y él es un siervo en las manos del Señor. Y si Dios, si en el Antiguo Testamento no tenía potestad, aunque era el imperio, aunque tenía el imperio, ¿se acuerda cuando fue ante Job? No lo pudo destruir si Dios no le da permiso. Y cuando lo enfermó, que Dios le dijo que lo enfermara, o le permitió que lo enfermara, no lo pudo matar porque Dios no le dio permiso. Le dijo: no le quites la vida. ¿Por qué el Señor le dice no le quites la vida? Porque él tenía el imperio de la muerte y él le podía quitar la vida. El Señor dice: no lo toque, no lo mates, yo no se lo permito. Y ahora que le quitó el Señor todas las armas, pero por ahí un libro, ¿no? El diablo, ¿cómo es? Activo y vivo y activo. Mire, el diablo hace lo que Dios le permite hacer, ¿sí? Y solamente para los planes de él. Y hay una victoria, lo vimos hace 8 días. El Señor derrotó a Satanás en la cruz, ya, pero todavía no. Ese es el ya y el todavía no. Es decir, así como usted todavía, y este es el punto, usted ya no es pecador, ¿verdad? No, pero sí. ¿Usted es justo ya? Sí, pero no. Es decir, yo soy justo posicionalmente porque Jesús en la cruz y por la fe me hizo justo, pero todavía peco. Entonces, en ese mismo sentido, ese es el ya y todavía no. El diablo tiene autoridad ahora, tiene poder ahora. Pero el que Dios le permite, es decir, ya está derrotado, pero todavía no totalmente. En Apocalipsis dice que el último que va a ser enviado al lago de fuego es Satanás, la trilogía del diablo. Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta, el engañador, la bestia y el diablo. Y van a ser lanzados al lago de fuego. Yo ya me di cuenta que no puedo terminar, así de que me quedo con el primer punto. El primer beneficio fue la destrucción del diablo. Con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Jesús lo dijo claramente, y le voy a mostrar un texto clave acá, que es Colosenses 2:15. No voy a correr tampoco, hermanos. Colosenses 2:15. Ya me rindo al tiempo hoy. En Colosenses 2:15 leemos lo siguiente: y despojando, note el despojo, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué pasó? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice ahí? Triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todo principado, potestad y autoridad, sobre todos los que se rebelaron en el cielo. El Señor los venció en la cruz del Calvario cuando Él moría. Y usted se pregunta, ¿y por qué?
si dice Hebreos que él tenía el imperio de la muerte, y vamos otra vez a Hebreos 2 para llevarlo a Colosenses otra vez, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, note la palabra, destruir por medio de la muerte del hijo, al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. En la cruz destruyó al diablo. Otra vez, Colosenses 2:15, lo acabamos de leer, dice que él triunfó sobre ellos en la cruz. Pero entonces, ¿por qué no se exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz? Es cuestión de leer 2 versículos atrás para darnos cuenta cómo fue que lo hizo. Mire, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿De qué? ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo fue que nos dio vida juntamente con Cristo? Perdonándoos todos los pecados. Es decir, yo tuve vida cuando Él me perdonó todos los pecados. Algo más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y qué cosa? Y clavándola en la cruz. Entonces, en la cruz quitó el acta, la acusación que había contra nosotros de ser pecadores. Nos perdonó todos los pecados y despojando a los principados y a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, ¿qué era lo que hacía que Satanás tuviera el imperio de la muerte sobre los hombres? El pecado. El pecado. Y si Jesús anuló el acta del decreto que había contra nosotros, y si Jesús nos quitó el pecado, nos perdonó el pecado, dígame, ¿qué autoridad tiene el diablo ahora sobre nosotros? No se deje engañar. Yo fui engañado por muchos años, porque yo creía en un mundo dual. Es decir, que en este mundo hay 2 poderes, casi que iguales. Y como me enseñaron a mí, usted adentro tiene 2 perros, un perro negro y uno blanco. El perro más negro es el diablo y el blanco es el Espíritu Santo. ¿Y quién va a ganar? Pues al quien le rinda la vida, o sea que depende de mí. Si usted le rinde la vida al perro negro, él le gana. Si usted le rinde la vida al perro blanco, él le gana. Pero está la pelea. Y ¿quién dijo eso? Invento de hombres. Muéstrame la Biblia donde dice que eso es así. No, usted tiene un perro negro dentro que lo vence todo el tiempo, o tiene un perro blanco y ya. Yo no creo en un mundo dual, porque la Biblia no habla de un mundo dual. Es decir, no existe ni el poder de Dios paralelo al poder del diablo. No, existe un solo poder, es el poder de Dios. Él es el único poder que existe en el universo. Los demás poderes se someten a Él. Amén. Y punto. Y Dios domina al diablo y trabaja con el diablo y los demonios como a Él se le da la gana. Porque Él es el Señor, el Todopoderoso. Le dio cierta autoridad. ¿Por qué? Por el pecado. Pero como ahora el Señor muere en la cruz y paga la deuda de nuestros pecados, el pecado es quitado de nosotros por la fe, automáticamente le quita el caballito de batalla al diablo y ella no puede cabalgar en nosotros. ¿Qué necesita entonces una persona? Liberación, hacerle guerra espiritual. Necesita creer en el Evangelio y arrepentirse para que se vaya ese bichucho. Y una vez se arrepiente y cree verdaderamente en el Evangelio, el Espíritu Santo viene y lo posesiona, toma el poder y ya es hijo de Dios y va a ir a la gloria, porque el acta de los decretos fue anulada, porque fue perdonado totalmente, el diablo ya no tiene poder en él. Pero, aclaro, si usted y yo pecamos, de alguna manera hacemos que el diablo vaya a Dios y le diga, lo voy a tocar. Lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque aunque el Señor venció el pecado todavía toma poder en nosotros. ¿Cuál entonces es la palabra para nosotros? Mortificad por medio del Espíritu el pecado. Y si usted mantiene mortificando diariamente el pecado, Satanás no tiene nada que ver con usted. Pero hoy día hay muchos inconversos en las iglesias echando fuera al diablo. Se va y vuelve con 7 peores. Y es impresionante. En cada culto tienen que hacer guerra espiritual. Tienen que echar fuera al diablo. Yo me cansé. Y una vez yo dije, oiga, ¿qué juego? Cada culto fuera diablo y nunca se va, porque todo el culto hay que echarlo fuera. Nunca se va. Ahora, ¿sabe cómo yo salí de esto? Y busqué otra alternativa, la correcta. Porque yo una vez pensé, si aquí yo echo fuera el diablo, la iglesia de allá lo está echando fuera, la de allá también. Y
¿Cuántas iglesias hay en el mundo echándolo fuera? El diablo es más poderoso que Dios, pues. Y es omnipresente porque está en toda parte. El diablo no es omnipresente. Si el diablo está aquí, no está allá en la siguiente cuadra. Déjeme decirle que no. Ah, pero tiene demonios que van y le avisan. Ah, todos los demonios son omnipresentes también, pues. Heisa, que me está escuchando y me lo mandó ayer, me hizo unas preguntas. Cuando yo leía todo eso, yo pensaba en ese pastor o el que escribió esas burradas que no son bíblicas. ¿Sabe cómo hacen ver a los demonios? Porque la idea que plantean es la siguiente. Ojo con las palabras, más o menos era así. Porque si usted dice una palabra a su hijo, digamos, si le dice al hijo tonto, inmediatamente activa a los demonios. Los demonios van y le dicen al diablo que le dijo tonto. Y entonces el diablo le manda espíritus de tontería y el chino se vuelve tonto. Tonto es el que dijo eso y escribió eso porque no conoce la escritura. Y yo me pregunto, dígame, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde dice que el diablo va, que los demonios van, que vienen? ¿De dónde le ponen nombres a los demonios y al diablo? ¿De dónde? Si la Biblia no lo dice. Eso es brujería, eso es hechicería. Y eso es lo mismo que hicieron los griegos, que han hecho los griegos. Es decir, eso es lo mismo del paganismo, de todas las religiones falsas que existen. Por eso, hermano, gracias a Dios por su palabra y por poderla estudiar de esta manera. Y me perdonarán, pero dentro de 8 días voy a hablar de los otros 4 puntos. Hoy día hablé. El Señor en su encarnación nos dio una primera victoria, la destrucción del diablo. Después les voy a hablar de las otras. Se las menciono. Nos libró del temor a la muerte, nos socorrió a la descendencia de Abraham, luego Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote y luego nos socorre de nuestras tentaciones. Para dentro de 8 días vamos a deleitarnos en esto. Vamos a orar, póngase de pie. El velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran